Hola amigos. Esta vez haré un video acerca de personas reales que acecharon nuestra sociedad, todo esto como un motivo. Adentrémonos en el siniestro mundo del cine de terror, donde las películas han sido portadoras de pesadillas que atormentaron nuestras mentes. Pero ¿qué sucedería si te revelara que hace tiempo esas pesadillas cobraron vida y se deslizaron en las sombras de la realidad? Permíteme abrirte los ojos hacia una verdad aterradora. Aquel temor que una vez sentiste hacia los payasos en la película, eso era, en realidad, un reflejo macabro de una pesadilla que se materializó en carne y hueso. Prepárate para descubrir el escalofriante secreto que se oculta tras las máscaras sonrientes y los rostros pintados, porque la verdadera pesadilla esperaba ansiosamente su turno para encontrarte. Su lugar de nacimiento fue Chicago, el 17 de marzo de 1942. Provenía de una familia con un padre alcohólico llamado John Stanley y una madre llamada Marian Gacy. Experimentó frecuentes maltratos físicos por parte de su padre, quien también lo acusaba de ser homosexual. Durante su infancia, sufrió una lesión en la cabeza que, con el paso del tiempo, le ocasionaría episodios recurrentes de pérdida de conocimiento. Nadie imaginaba su verdadera personalidad, a pesar de aparentar ser un hombre ejemplar. Comenzó trabajando como cocinero en un restaurante y luego se unió a la empresa PMD Constructora. En 1964, John Wayne contrajo matrimonio, pero su vida sexual se vio afectada por problemas de disfunción eréctil. Sin embargo, hubo una ocasión en la que logró una erección y concibió a su hijo, Mako. Fue en ese mismo año cuando experimentó por primera vez con relaciones homosexuales. En las reuniones con empresarios que visitaban la ciudad para participar en la Cámara de Comercio, John Wayne descubrió una actividad sexual que satisfacía sus deseos. Después de estos encuentros, invitaba a varios de ellos al Hotel Clayton House, donde veían películas pornográficas y participaban en encuentros sexuales grupales con prostitutas. Aunque era un secreto a voces, Marlene, su esposa, decidió no confrontarlo y, en lugar de eso, le pidió a John Wayne que la incluyera en estas actividades. Además, tenía una faceta como Pogo, el payaso, entreteniendo en hospitales. Sin embargo, su verdadero yo permanecía oculto ante los demás. En un oscuro capítulo de la historia, un adolescente llamado Mark Mellor alzó su voz valientemente en 1968. Acusando a un hombre aparentemente ejemplar de haber perpetrado abusos sexuales contra él. Meses después, otro joven llamado Dwight Anderson se presentó, revelando un soborno por parte del mismo individuo para presenciar cómo golpeaba a Mellor, como si de un macabro espectáculo se tratara. Estos escalofriantes testimonios se convirtieron en pruebas contundentes, llevando a que Gacy, el hombre en cuestión, fuera sentenciado a 10 años de reclusión. Sin embargo, sorprendentemente, debido a su buen comportamiento tras las rejas, Gacy fue liberado antes de lo esperado, el 18 de julio de 1970. Pero, mientras Gacy respiraba el aire de la libertad, el precio de su encarcelamiento comenzó a manifestarse en los cimientos de su vida personal. Su esposa, cuyos lazos con él ya habían sido fuertemente sacudidos por las acusaciones y el horror que rodeaba su nombre, finalmente tomó la desgarradora decisión de solicitar el divorcio, poniendo fin a una relación marcada por la oscuridad y la traición. Estos sucesos siniestros y su impactante desenlace revelan un relato inquietante de engaño, crimen y destrucción, sumergiéndonos aún más en la tenebrosa psicología de aquel hombre que ocultaba una verdadera monstruosidad bajo su apariencia de hombre ejemplar. En un retorcido giro del destino, tras su liberación de la cárcel, nuevamente se vio envuelto en problemas. Esta vez, fue arrestado por haber forzado a un joven a participar en actos sexuales contra su voluntad. Sin embargo, de manera sorprendente, los cargos fueron retirados apenas unos meses después, dejando a todos perplejos. Lo cual todos pasaron por alto ya que el payaso Pogo era tan simpático y amable que decidieron creerle. El 1 de junio de 1972, Gacy decidió dar un nuevo paso en su vida y contrajo matrimonio con Carol Hoff. Parecía que la calma regresaba, pero la oscuridad no tardaría en manifestarse nuevamente.
Johnny Batkevich, un joven de 17 años que trabajaba junto a Gacy en PDM, se encontró con la desagradable sorpresa de que su empleador se negaba a pagarle el sueldo que le correspondía. Desesperado por resolver este asunto, Johnny decidió ir a la casa de Gacy en compañía de dos amigos. El destino cruelmente les deparaba un encuentro fatal, ya que esa fue la última vez que Johnny y sus amigos fueron vistos con vida. La sombra siniestra que se cernía sobre la morada de Gacy se había llevado consigo sus vidas, sumiéndolos en un abismo del que no habría escapatoria. Michael Banning, un joven de 17 años, quien trabajaba en un restaurante, había acordado encontrarse en la estación de tren en junio de 1976 para recibir a su tío. Nunca llegó a su destino. Su desaparición dejó un rastro de incertidumbre y angustia en el aire. Por otro lado, Billy Carroll Jr., un chico rebelde y problemático, salió de su hogar el 13 de junio de 1976 y nunca regresó. Las sombras parecían haberse tragado al joven, dejando a sus seres queridos sumidos en la preocupación y el desconcierto. Pero el sombrío calendario de sucesos no se detiene ahí. El 12 de diciembre de 1976, Gregory Godzik se despidió de su novia después de una cita romántica. Sin embargo, al día siguiente, la policía encontró su automóvil abandonado, pero de Gregory no había ni rastro. Un aura de misterio envolvía su desaparición, dejando interrogantes sin respuesta. Y así, en un escalofriante patrón de similitud, el 20 de enero de 1977, Jonas Sioasi se esfumó en circunstancias paralelas a las de Gregory. El inquietante paralelismo de estas desapariciones desencadena una inquietud aún mayor, mientras el enigma de John Gacy se profundiza. Un año después, el destino se tiñó de sombras cuando el joven, Robert Past, un joven de 15 años, desapareció después de reunirse con John Gacy para hablar sobre un trabajo en PDM. Cuando su madre fue a buscarlo y descubrió su ausencia, llamó a la policía. Gacy cooperó aparentemente, afirmando que nunca había visto a Paiest y que éste nunca había llegado a la cita. Sin embargo, la sombra de la sospecha se cernió sobre Gacy mientras el misterio de la desaparición de Paiest se volvía cada vez más inquietante. En una fatídica jornada, el 13 de diciembre de 1978, la policía logró obtener una autorización para adentrarse en el siniestro dominio de Gacy. El aire se volvió denso de inquietud mientras los agentes exploraban meticulosamente cada rincón. Fue entonces cuando sus miradas se posaron en una caja enigmática, un recipiente que encerraba algo más que simples objetos. Una mezcla de temor y curiosidad se apoderó de ellos al descubrir su contenido, revelando indicios inusuales que enviaron escalofríos por sus espaldas. El impacto de ese hallazgo desencadenaría una cadena de eventos que sumergirían a todos en un abismo de desconcierto y horror. Estos fueron los objetos encontrados. Marihuana, un anillo de preparatoria con las iniciales JAS, 7 películas pornográficas hechas en Suiza, pastillas de Valium, una navaja, un pedazo de tapete, fotografías de droguerías y farmacias, una agenda, libros eróticos y con imágenes pornográficas, unas esposas con llaves, una pistola italiana de 6 milímetros con cartuchos servibles, una jeringa con aguja y un pequeño botecito café, ropa muy pequeña para ser de Gacy, ropa de nylon. La impactante revelación de aquel sombrío descubrimiento dejó al equipo policial atónito. Todos los objetos hallados en aquella caja macabra fueron meticulosamente confiscados, pero fue el cabello de Robert Past encontrado en el automóvil de Gacy lo que dejó a todos sin aliento. Las piezas comenzaron a encajar cuando Gacy fue detenido por posesión de drogas y por una denuncia de abuso sexual presentada por Jeffrey Reynolds, quien afirmaba haber sido drogado y sometido por Gacy. Además, se confirmó que el anillo encontrado en la caja pertenecía a Jonas Sioasi. Una inquietante coincidencia se reveló: 3 de las personas desaparecidas habían trabajado en PDM. El 22 de diciembre de 1978, en un escalofriante giro de los acontecimientos, Gacy confesó su espantosa verdad. Admitió haber asesinado a no menos de 31 personas, todos ellos hombres jóvenes. Reveló los horrores de sus crímenes, esposaba a sus víctimas antes de someterlas a torturas sexuales. Para silenciar sus gritos, introducía prendas íntimas en sus gargantas.
Y si por alguna razón no habían muerto asfixiadas, las estrangulaba despiadadamente con tiras de piel o con sus propias manos. Pero lo más aterrador aún estaba por descubrirse. Los cuerpos de sus víctimas yacían enterrados bajo su propia morada. El ominoso y escalofriante descubrimiento comenzó el primer día de la búsqueda de cuerpos. Dos espeluznantes hallazgos marcaron el inicio de esta pesadilla. El primero, el cuerpo de John Butkovich, enterrado en el sórdido garaje. El segundo, encontrado bajo los cimientos de la siniestra morada. A medida que los días transcurrían, los macabros hallazgos se multiplicaban. Algunos cuerpos aparecían con prendas íntimas obstruyendo sus gargantas, una siniestra firma de su perturbado asesino. Gacy admitió haber arrebatado la vida de más de una persona en un solo día, sumergiendo la realidad en un abismo de horror inimaginable. Para el 28 de diciembre, la policía había desenterrado un espeluznante total de 33 cuerpos en la casa de Gacy. 2 cuerpos más fueron encontrados en las heladas aguas del río Des Plaines. Gacy incluso había enterrado a uno de sus víctimas en el patio, cubriendo el horrendo secreto con concreto. El último cuerpo fue descubierto en su inquietante casa de recreo. La atrocidad no se detenía en los asesinatos, pues múltiples jóvenes también se atrevieron a denunciar a Gacy por abuso sexual. La justicia finalmente se alzó y Gacy fue condenado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. La última de ellas se ejecutó en 1994, poniendo fin a la existencia de aquel monstruo inhumano. Estas fueron sus últimas palabras. Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme. Sin duda estas palabras solo reflejaba aún más la personalidad sin empatía y el cinismo con el que admitía no sentir arrepentimiento. Gracias por ver el video, me ayudaría mucho que lo compartieras y le dieras manito arriba. Gracias a mi novia por siempre darme ideas y apoyarme. Los saluda el Cuervo y pasen buenas noches.